Bienvenidos a la isla de Tenerife. Hoy nos detenemos en un lugar donde la geografía y el destino libraron una batalla épica, la villa y puerto de Garachico. No es solo uno de los pueblos más bonitos de España, es un símbolo de resiliencia. Un rincón donde el blanco de la fachada, el negro de la ceniza y el azul del Atlántico se funden para contarnos una historia de destrucción y renacimiento que merece ser escuchada con calma. Hubo un tiempo en que este era el puerto comercial más próspero de las Canarias, el cordón umbilical que unía Europa con América a través del lino de Malvasía. Pero en mayo de 1706, el volcán de Trevejo despertó. Durante 9 días, ríos de lava descendían por el acantilado, sepultando para siempre la bahía y el puerto que daban vida a la villa. Lo que hoy vemos como una costa hermosa es en realidad la cicatriz de una catástrofe que cambió el curso de la historia de la isla, dejando a Garachico suspendido en una nueva y pétrea realidad. Donde antes atracaban galeones, hoy la naturaleza ha esculpido el caletón. Estas piscinas naturales se formaron cuando la lava ardiente se encontró con el frío océano, creando formas caprichosas que hoy son el refugio favorito de locales y visitantes. Protegiendo este litoral se alza el Castillo de San Miguel. Esta pequeña fortaleza de cantería gris no solo sobrevivió a la furia del volcán, sino que sigue en pie como un vigía eterno, recordándonos los tiempos en que Garachico debía defenderse de los piratas que codiciaban sus tesoros. Justo frente a este espectáculo volcánico encontramos el Caletón Restaurante Chill Out. Es el lugar perfecto para hacer una pausa, un rincón relajante donde tomar algo mientras la brisa marina te acaricia y el sonido de las olas rompiendo contra la lava se convierte en la mejor banda sonora posible. Una parada obligatoria es el Centro de Artesanía El Limonero. Al cruzar su umbral nos recibe un hermoso patio interior canario, un oasis de frescor y luz con su fuente y el sonido del agua. Aquí, entre paredes de piedra y madera, se exponen productos de artesanía local que son verdaderas obras de arte. Caminar por el casco histórico es hacer un viaje al siglo XVII. Sus calles empedradas nos guían entre casas solariegas de portadas señoriales y tiendas de artesanía donde las manos de los maestros locales siguen trabajando el calado o la madera. Todo parece conducirnos casi por instinto a la Plaza de la Libertad. Es el epicentro de la vida social, un espacio flanqueado por iglesias y palacios donde el icónico kiosco de madera nos invita a detenernos bajo la sombra de los árboles para sentir el pulso tranquilo de este pueblo. Entrar en el antiguo convento de San Francisco es sumergirse en un silencio sagrado. Su interior es un auténtico museo de arte sagrado. Su nave está repleta de una imaginería excepcional, con tallas de madera policromada que parecen cobrar vida bajo la luz tenue. Los retablos barrocos minuciosamente labrados y los techos de artesanado mudéjar son testimonio de la riqueza que este pueblo dedicó a su fe. Cada estatua, cada talla de madera, cuenta la devoción de un pueblo que se aferró a lo espiritual cuando la tierra tembló.
A pocos pasos nos encontramos con el Parque de la Puerta de Tierra. Es fascinante pensar que este exuberante jardín botánico se ha asentado sobre lo que fueron las ruinas del antiguo puerto. Aquí, la naturaleza ha reclamado su espacio, creando un microclima donde conviven diversas especies de flora, desde plantas exóticas hasta árboles frondosos que nos invitan a caminar bajo su sombra. En el corazón de este vergel destaca la Puerta de Tierra, ese arco de piedra que es literalmente un superviviente. Era la entrada principal al puerto y quedó milagrosamente en pie tras la erupción de 1706. Es, sin duda, un portal que une nuestro presente con aquel pasado comercial de la villa. Este exuberante jardín botánico, nacido sobre las cenizas del antiguo puerto, es un catálogo vivo de la biodiversidad canaria y especies exóticas de todo el mundo. Al pasear por sus senderos, nos rodean majestuosas palmeras canarias y dragos, símbolos eternos de nuestra identidad, junto a frondosos ejemplares de ficus y aracaurias que elevan sus copas hacia el cielo. Entre el verdor destacan los vibrantes colores de las bugambillas y los hibiscos que contrastan con la piedra volcánica. Mientras seguimos el recorrido, nos topamos con vestigios de la historia, como la antigua prensa de vino, un homenaje a la época dorada de los caldos locales. Y si continuamos caminando hacia la parte alta, el jardín se abre paso con nuevas terrazas llenas de palmeras y una variedad botánica que convierte este rincón en un auténtico pulmón verde, recordándonos que, aunque el puerto desapareció, el espíritu de Garachico sigue vivo y floreciendo. Pero si buscamos el alma de este pueblo en su forma más pura, debemos visitar a Evelia de León. En un pequeño garaje, este albañil de profesión ha creado una obra monumental, un Belén artesanal hecho íntegramente de madera de tea. La tea es el corazón del pino canario, una madera casi eterna, y con ella Evelio ha replicado edificio por edificio la arquitectura de su villa. Su nivel de detalle es sobrecogedor. Al asomarnos por las ventanas de sus maquetas, descubrimos techos y suelos labrados con una precisión quirúrgica. Incluso dentro de su reproducción de la iglesia de Los Ángeles, ha tallado a escala los pasos de Semana Santa. Es una labor de amor que ahora comparte con su nieto, asegurando que el arte de construir Garachico pieza a pieza no se pierda nunca.
Carachico es un ejemplo de que la belleza puede surgir del caos. Es un pueblo que se siente orgulloso de su pasado y cuida con mimo su presente. Si alguna vez buscas un lugar donde la historia se pueda tocar con las manos y el mar te susurre leyendas volcánicas, este es tu destino. Si te ha gustado este recorrido por la villa y puerto, no olvides suscribirte al canal para seguir descubriendo rincones mágicos y las historias humanas que los hacen únicos. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.